Bueno, Profe, ¿me tomó lista? ¿quién sos? Chaparro. Sí, Chaparro. Estoy en la calle, por eso no escucho. ¿Estás en la calle? Sí, recién salí. Ahora vuelvo a entrar. Mirá vos, hasta los perros me escuchan. Qué bárbaro. Qué popular que sos. Bueno, bueno. Capaz que se enojó porque lo puse en la foto recién, no sé, cuando estamos hablando de la distancia a los cuadrados. Bueno, entonces, chicos, la intensidad de la radiación a 2 metros, ¿sí? Ahí está Jazmín. Va a ser 4 veces menor que a 1 metro de distancia, ¿sí? Lo que significa entonces que si yo doy la misma cantidad de fotones, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No me va a llegar, ¿sí?, a hacer nada. Por lo tanto, yo tengo que, para que me llegue una misma cantidad de fotones o impresionar esa placa radiográfica a una distancia del doble, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 4, ¿sí? A la vez, esto me sirve para decir, bueno, che, si yo me alejo al doble de la distancia, esos fotones no me van a llegar, ¿sí? Y si yo encima estoy tirando los rayos para allá y yo me pongo para atrás al doble de distancia, a mí me va a llegar prácticamente nada. Y es verdad, ¿sí? Por eso nosotros cuando vamos hacia un portátil nos alejamos de la fuente emisora, ¿sí? Pero también nos tenemos que recordar que existe la posibilidad de que haya fotones retrodispersos, o sea que vayan y vuelvan, ¿sí?, hacia la misma dirección donde fueron emitidos, ¿sí? Así que lo mejor es a esa distancia, ¿sí?, para radioprotección con delantal plomado. Bien, volviendo al tema de, de la distancia y de la intensidad, ¿qué va a pasar? Si la distancia se reduce a medio metro o si de 4 metros, de 2 metros, perdón, lo llevo a 1 metro, ¿sí? En ese caso, sí que voy a tener que hacer. Voy a tener que reducir al cuarto de esa dosis de radiación. Por lo tanto, a ver, vamos a llevarlo a algo práctico. Si yo tengo, ¿sí?, la técnica exacta para hacer un tórax frente a 2 metros y por alguna cuestión de la vida lo tengo que realizar a 1 metro de distancia, ¿qué va a pasar? La dosis de radiación que le voy a dar la voy a reducir a un cuarto de lo que tenía que darle. Por lo tanto, esa placa va a salir de similares características, ¿sí? Obviamente que esto se encuadra en un marco teórico, porque yo ahí tengo que evaluar otras cosas, si utilizo parrilla antifusora, ¿sí?, qué tipo de estructura quiero estudiar, si tiene, bueno, hay un montón de factores que tienen que ver también con la criterio de calidad, pero bueno, eso se ve directamente cuando se hacen las placas, ¿sí? Lo importante es que ahora tengamos este concepto en claro, ¿sí? Y algo también que tenemos que tener en claro es algo que se llama densidad óptica, que sería lo que yo voy a ver cuando hago una radiografía, ¿sí? O sea, mejorar esa densidad óptica, esa visión de lo que yo estoy viendo, y para que haya, ¿no es cierto?, una variante en lo que yo estoy viendo en esa densidad óptica, va a ser necesario disminuir o aumentar, ¿sí?, de acuerdo si me alejo o me acerco, un 25% del miliampere segundo, ¿sí? Esa sería aproximadamente lo que yo tengo que manifestar. Entonces fíjense de que todo en este teorema estamos manifestando la cantidad de radiación, ¿sí?, no la calidad, ¿sí? O sea, la cantidad. Y cuando hablábamos de cantidad, siempre nos referimos a el miliamper segundo. ¿Algo para preguntar? Bien.
Algo que tenemos que también saber y que habíamos hablado con respecto a la filtración, ¿sí? Por lo general, por lo general, los equipos ya vienen con un filtro, ¿sí?, a la salida de esa ventana del tubo que es de aluminio y que tiene un espesor que anda entre 1 y 3 milímetros, ¿sí?, de donde saldría o donde sale el haz de radiación. Estos filtros, como todos los filtros, tienen como objetivo, ¿sí?, absorber esa radiación blanda. Esa radiación blanda, ¿sí?, que va a llegar a la placa no es útil para una buena calidad de imagen y también, ¿sí?, es perjudicial para el paciente. Por lo tanto, esa radiación de baja energía, ¿sí?, va a ser absorbida por ese filtro. Hay veces en donde también se puede colocar filtros por fuera de esto. O sea, donde yo tengo lo que es el colimador, hay equipos, o la gran mayoría tiene, como unas ranuras en donde yo le puedo colocar distintos tipos de filtros. Eso lo que va a favorecer es que la radiación blanda quede, ¿sí?, en esa suerte de pantalla que puede ser de aluminio o de cobre muchas veces, es absorbida por ese filtro y los fotones más duros, los de mejor calidad, son los que van a llegar a interactuar con el paciente y llegan después a la placa radiográfica. Hay veces en donde yo tengo que colocar algún tipo de filtro, por ejemplo, cuando quiero realizar una placa de pie, ¿sí? Ustedes miren el pie o mírense sus manos, imagínense que esto es el pie, imagínense que la punta del dedo es más finita que la parte del tarso, ¿sí? Esto es un pie, ¿eh?, la parte del tarso. Si yo caigo con el rayo bien perpendicular, ¿qué sucede? La radiación va a hacer que la parte de los dedos, o sea, la parte distal, ¿sí?, se vea más oscura, más sobreexpuesta, y notan así la parte del tarso, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que puedo hacer es sobre esta superficie del pie colocar algún elemento, ¿sí?, por lo general es como una silicona, que actúa como filtro, ¿sí? Entonces la placa me sale más homogénea. ¿Se acuerdan también cuando hablábamos sobre la posibilidad de utilizar el efecto talón, ¿sí?, para que la placa del pie me salga más homogénea? Bien, muchas veces al efecto talón también se le puede sumar este tipo de filtro para mejorar la imagen. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de rayos X, va relacionado directamente con la penetración de esos rayos X. O sea que si aumento la energía del haz, también incrementa la capacidad de penetración, ¿sí? Entonces vamos a razonar un poquitito. Si yo tengo un paciente, ¿sí?, que es bastante robusto, si yo aumento, ¿sí?, si yo aumento el miliamper segundo, estoy aumentando la cantidad de fotones que van a llegar, pero no con una energía suficiente como para atravesarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo para atravesarlo, ¿qué necesito? Aumentar la energía. Y la energía la voy a poder hacerlo aumentando el kilovolt. Si yo aumento el kilovolt, voy a tener fotones más duros, de mejor calidad, me van a ser más penetrantes, ¿sí? O sea, cuando ustedes estén en la práctica y, por ejemplo, alguno le dice, mirá, la placa está blanda, que no se dice blanda, se dice subexpuesta, y le dice, penetrarla un poco más, ¿sí?, automáticamente yo tengo que pensar en aumentar el kilovolt, ¿sí? Después el ojo, la experiencia,
¿sí? La sabiduría también, le va a dando a ustedes la posibilidad de saber si les subo 4 kilos, 6 kilos, 8 kilos, 10 kilos, ¿sí? Eso también se va ejercitando. Esa capacidad de penetración, entonces, ¿con qué está relacionada? Y va a estar relacionado con esa atenuación que va a tener la zona que estoy queriendo estudiar. ¿Sí? Yo si quiero estudiar una columna lumbar de perfil, tengo una zona muy densa que atenúa mucho el paso de los rayos, por lo tanto, la dosis de radiación que le voy a dar tiene que ser bastante considerable como para poder penetrar. Eh, Obviamente que esos haces de alta energía son más penetrantes, ¿sí? Y al ser más penetrante, que tiene más energía, voy a tener a la vez mayor radiación secundaria, o sea que va a haber, por un lado, un beneficio, pero por otro lado también tengo una contra, ¿sí? Pero esa radiación secundaria, al tener que utilizar parrilla antidifusora, esa radiación secundaria va a ser absorbida por esa parrilla, ¿sí? Por lo tanto, a la placa en sí me van a llegar los fotones de buena penetración, de buena calidad. Otra cosa también, cuando hablamos de endurecimiento de la radiación, se refiere justamente a esos haces o esos fotones de alta energía, ¿sí? Que son necesarios entonces para atravesar esas zonas muy densas, ¿sí? Y también recuerden que puedo utilizar esta radiación dura, o sea, de alta energía, para disminuir en todo caso el miliamper segundo y compensar entonces esa faltante de cantidad de energía, si la puedo compensar con el aumento del kilovolt pico, ¿sí? Y de esa forma entonces yo duplicaba la cantidad de miliamper. Una de las cosas que ustedes o debemos tener en cuenta, lo que hacemos imágenes, es que este criterio, ¿sí?, de la calidad también influye sobre el contraste de la película radiográfica, ¿sí? Por otro lado, la distancia, ¿sí? O sea, cuando yo modifico la distancia y la corriente o el miliamper segundo, no va a afectar la calidad de la radiación, sino que sí altera la cantidad. Esto estamos haciendo como un pequeño resumen, ¿sí? Entonces, los rayos X de mayor energía tienen mayor penetración, ¿sí?, que los de baja energía, y también se calcula que un rayo de 100 kilovolt es atenuado aproximadamente en un 3% del tejido blando, y un rayo de 10 kilovolt se absorbe en un ritmo del 15% por centímetro, ¿sí? O sea, esto está dentro de un marco teórico demostrado matemáticamente, pero nosotros nos quedamos en ese marco. Eh, cualquier, cualquier rayo X de cualquier energía, obviamente van a ser más penetrantes, ¿sí?, en una parte del cuerpo en donde el número atómico sea bajo, de la piel, músculo, el aire, ¿sí? Y van a ser menos penetrantes en la parte densas. Siempre decimos la parte ósea, pero también tenemos que pensar que si yo estoy utilizando un contraste positivo, que sería, por ejemplo, si estoy haciendo una seriada gastrodenal o un colon por enema, en donde al paciente se le pasa un contraste, que sería el sulfato de bario. Eso también tiene un gran poder, ¿no es cierto?, de atenuación del paso de los rayos.
Entonces, ¿qué cosas influían sobre la calidad? Era el kilovolt pico, ¿sí? Y la filtración, y acá me faltó poner el miliampere segundo. A ver, ¿cómo estamos? Bien. Esto lo vamos a hacer cortito, chicos, porque no quiero que se... Bien. La tensión pico o el kilovolt pico, recuerden que al aumentar la tensión, aumento la energía, ¿sí? Aumento la cinética. Tengo fotones más duros. Yo tenía entonces dentro del tubo la nube de electrones, que era el efecto Edison, se aceleraban dentro del tubo todo esto, los electrones, tenía esa migración, que era el efecto de Forest, que aumentaba esa energía subiendo el kilovolt pico que yo seleccionaba. Aumento entonces esa energía cinética y esto lleva a producir fotones de una alta energía. ¿Sí? Todo esto que estamos recordando, recuerden que lo podemos modificar nosotros. ¿Sí? Nosotros podemos y debemos lograr fotones de alta energía para que sean de alta calidad. ¿Sí? Concepto que no se debe borrar nunca más, entonces que al aumentar la tensión, aumento la cantidad, ¿sí? Perdón, no la cantidad, sino la calidad de fotones duros que van a tener mayor grado de penetración. ¿Sí? Y eso es lo que yo necesito para poder, entonces, poder observar bien una imagen. Para ir cerrando más o menos esto y que después se le planteen todas las dudas, es que la tensión pico regula la calidad, ¿sí? La calidad de la radiación. Al aumentar el kilovolt, disminuye la radiación blanda. Al elevar el kilovolt, da como resultado el aumento de la calidad de los rayos y disminuye la dosis absorbida del paciente, que es lo que yo le contaba hoy cuando utilizo 104 kilovolt pico para una placa de tórax de un bebé. Y la tensión pico es el factor que más influye en la exposición radiográfica, ya que afecta la calidad, ¿sí? Y en menor grado su cantidad. ¿Sí? No es que es cero, yo aumentar el kilovolt pico, no es que no hay aumento de la cantidad, sí hay aumento, pero en menor grado. ¿Sí? Bien.